Ahí se ubica, reconocéis la trama del ensanche, estamos muy cerca de la diagonal y de la parte muy elegante, chic de Barcelona, y tenemos este proyecto muy social, con lo cual crea cierta controversia. Como digo, es una manzana que proponemos abierta, intentando no reproducir este chatlán. Lo vemos, esto es la esquina norte, mala ventilación, mala iluminación, ¿no? Por lo tanto, proponemos este escalonamiento. Mm, He ido buscando, haciendo esta retrospectiva, los pequeños panfletes de la época, ¿no? Teníamos nuestro alcalde, flamante alcalde, después de la salida de Pascal Maragall hacia la Generalitat, su continuador, pues que acababa de, ¿no? Su programa era muy importante, la política municipal. Más bibliotecas, más centros cívicos, más escuelas, más guarderías, más de todo, ¿no? Y aquí el mapa de Barcelona, que sería muy mestizo. Ese programa es un panflete que explica a los jóvenes, ¿no? De 18 a 35 años donde pueden aplicar para tener unas viviendas. Y las condiciones, bueno, pues tener menos de 35 años, no tener más, no ser más que tres, etcétera, ¿no? Y pues unos datos de ingreso mínimo de ingreso vital, etcétera. No se oye hablar más de estos programas, no sé aquí en Alicante, pero en Barcelona ya no se habla de esto. Y además estoy acompañando una gran política de espacios verdes de ese organismo, de hecho que era nuestro cliente, llamado Proixante, que ha sido disuelto, que intentaba recuperar los interiores de manzana, que era parte también del encargo. Este era el solar, como os comento, sí, los solares de concurso, ya lo veréis, tienen todos en común que suelen ser bueno, los menos atractivos, ¿no? En cuanto a especulación. Es un rincón al norte que deja unas grandes medianeras expuestas. Actualmente la altura reguladora del ensanche se ha quedado mucho más baja que esa época, por tanto, el problema nos lo encontramos, ¿no? De cómo íbamos a adosarnos a estas medianeras. Al hacer el concurso, construimos una maqueta del planeamiento porque este era el planeamiento. Teníamos que hacer unas viviendas en la esquina norte, sin sol, sin ventilación, y una escuela entre estas dos medianeras, cuyo programa era tan bajito respecto a la medianera que la dejaba completamente expuesta. Teníamos miedo de ser descalificados, por lo tanto, bueno, vamos a hacer la maqueta, lo vamos a explicar y vamos a ser vistos y mostrar nuestra referencia a unas manzanas cerca de ese arquitecto Antonio Bonet, que se movía por la trama del ensanche con una naturalidad en el cual, bueno, pues necesito X metros de crujía para ventilar, pues lo hago, no me amoldo, incluso la cera es pequeña, vuelo encima de la cera, etcétera, ¿no? Acompañamos una pequeña foto de esto para que vieran que sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Y bueno, la necesidad también de, al tener tantos programas, de organizar la circulación, porque los programas de uso mixto requieren que se piense la arquitectura no en planta, sino en vertical para realizar las diferentes circulaciones de los distintos usuarios. De ahí venía esta referencia de bloque poroso de ese proyecto de SER en Barcelona. Y bueno, aquí veíamos cómo finalmente en el concurso son imágenes muy antiguas, ¿no? Del 2001, el concurso, donde vemos esta especie de acrobacia sección, ¿no? Es una especie de girasol, ¿no? El aparcamiento subterráneo en un sol, la zona verde, un bloque muy bajito que alberga un porche para que la gente lo pueda atravesar y llegar al jardín, que es el jardín de juego de los niños, el grado de la escuela de guardería con su terraza que hace aula al aire libre y la aula infantil, el ciclo infantil
Y las viviendas para jóvenes se escalonan detrás de un pasaje común que sirve de entrada para los niños de la escuela. Vemos un poco una vista desde la escuela, ¿no? De este aterrazamiento, una búsqueda como si fuese un girasol, ¿no? Niños de 6 a 12 años, 0 a 3 años, ¿no? Con su aula exterior, niños de 3 a 6 años, aquí su cubierta de 3 a 6 años, y a partir de aquí, estas viviendas que tanto nos interesaba desarrollar, ¿no? Que se consiguen en sur. La organización de la planta baja siempre es un tema muy funcional a nivel de circulaciones, ¿no? Tenemos coche, entrada al parque en horas a partir de las 5, entrada a la escuela, a la guardería, entrada a las viviendas para jóvenes aquí en ese bloque y la escuela Mallorca que se desarrolla en el Testero Norte porque va muy bien para ubicar las aulas con iluminación. Y la parte de menor años, pues aquí digamos, sobre en un volumen mucho más bajo. Si hacemos un corte en una planta más elevada, tendríamos, ¿no? Esta organización de las aulas perfectamente a norte, con este volumen translúcido, y unas viviendas que se disponen en batería, completamente ventiladas, con esta profundidad de 7 metros, ¿no? Muy pequeñitas. Siempre tenemos el problema de las vistas cruzadas y por esto al llegar a la esquina y la vecindad de las aulas se gira el chaflán. Siempre las acrobacias que hacen en la sección se hacen también en la planta. Aquí se ve, por ejemplo, cómo las viviendas empiezan en esta planta que coincide con la planta de infantil y es por esto que se empieza con una tipología de dúplex, de manera que la zona de noche se enfrenta a la zona de día de los niños y la zona de día, pues con la parte de parque, que ya es más pública, en clase. Y bueno, ese alcalde tan ambicioso en algún momento puso una piscina, esto creo que es un momento de proyecto básico, y de ahí vino que se decidió con tantos caprichos que teníamos que hacer una estructura muy ligera para acomodar todos estos cambios de idea. Finalmente no se construyó la piscina, pero sí la construcción se ejecutó de manera muy, muy ligera y muy rápida, ¿no? Sí, se ve esa construcción. Aquí vemos el bloque abierto, la manzana abierta. Ahí estamos enfrentándonos a la entrada de los niños por la mañana, ¿no? Y el uso de este material que fiberglass, que lo usamos de distintas maneras, el vidrio transparente, el vidrio simple, ¿no? Y elementos translúcidos para intentar que quede, a pesar de ser noche, lo más luminoso posible. Las viviendas para jóvenes, que ¿no? Es ese mundo que empieza cuando el mundo escolar más joven ha terminado, ¿no? Que empiezan por arriba y los niños también que pueden subir a su aula directamente por aquí, por su propia escalera. Cuando termina el mundo de los niños, ¿no? Es hacia la terraza de juego de los niños, tenemos las viviendas, ¿no? Que se esconden detrás de estas pasarelas y de unas cajas de madera que intentan dar un punto de lujo a esta vivienda tan mínima con pequeños detalles, ¿no? Es decir, se accede a la vivienda por un puente, el puente marca una distancia, por tanto, obtenemos un poco de privacidad. Esta dimensión de una bicicleta, podemos llegar en bicicleta, y la altura es la altura de la cornisa en Marseille, que nos permite, sentados, de disfrutar de un libro y de pie, pues quizá de charlar con otros detalles. A pesar de ser muy pequeño, no se entra por una puerta al uso, sino que se entra por una puerta corredera, como si estuviéramos cerca de la playa. Y por lo tanto, al reflexionar sobre cómo se hace un piso de 42 metros, ¿qué hacemos? Un piso de 100 metros, aplicamos un factor correcto o no, ¿no? Y mirando bueno, ideas de Andy Warhol, que ya en un loft, como sabéis, ¿no?
decía esto, ¿no? Que el verdadero lujo es de tener mucho espacio, sobre todo en el centro de Barcelona. Por lo tanto, equipar este espacio, evitar vestíbulos, evitar pasillos y encerrar lo menos posible las estancias, ¿no? Triturarlo lo menos posible. Por lo tanto, una de las ideas era esta gradación, unas pasarelas, ¿no? Totalmente público, el balcón puede ser público o privado, estas franjas muy cerca de las fachadas que permiten tener puntos de agua, abastecer, tener cocina, baño, etcétera. Y la parte central que pues, se puede usar como se quiere, se puede cerrar y es un poco una copia de las galerías del ensanche, ¿no? Que tienen este carácter de venir a buscar, acumular el sol, no captar el sol. Vemos aquí un detalle, explicaré un poco la planta porque nos costó mucho. Bueno, son todas estas viviendas que la estructura aquí se desdobla en pinzas para albergar todos estos servicios, ¿no? Estas, bajadas de agua, humo, etcétera, para evitar pues, provocar bultos que hacen difícil colocar una cama aquí. Estos problemas que a veces nos encontramos en las viviendas, bueno, buscar esta continuidad espacial, ¿no? Y encerrar lo mínimo, la mínima expresión, la posible, era una de IKEA, y cerrar el baño, las piezas mínimas, ¿no? Y también tener ese lujo de poderse cepillar los dientes mirando por la ventana, a ver qué temperatura hace, etc. Y luego, mediante un solo muro con una serie de corderas, uno podía privatizarse si lo deseaba o socializar. Los dos espacios son equivalentes, se podía elegir dónde se quería dormir. Trabajamos mucho mediante maqueta, hoy en día no se hace tanto como se hacía en la época, y esta maqueta fue parte de la exposición de la Casa de la Arquitectura y como ejemplo, ¿no? Estaba ordenado por época. Ya puedes ver que hoy en día sería, ¿no? Era otra época, ¿no? La época dorada de la grandeza de los proyectos de vivienda. Algunas imágenes de cómo han quedado estas viviendas, donde se busca la máxima espacialidad posible, ¿no? Con la continuación del balcón, realmente tenemos la sensación de estar en un piso grande, un pequeño piso de ensanche que tiene su galería, simplemente cambiando el suelo con un suelo más claro, puede botar la luz, etcétera. O se puede uno encerrar porque, a la japonesa, porque tienes también de tanto socializar. Bueno, pues de un artículo de periódico que hablaba de los pequeños lujos necesarios, ¿no? Lujos no son solo para ciertas personas, sino, bueno, es herencia que teníamos de mirar los arquitectos Peter y Alison Smithson, ¿no? Que tienen los pequeños placeres de la vida, ¿no? Bueno, pues hablar rodeado de sus cosas, estar frente a la ventana, mirar sin despejo, reflexión solar, bueno, estar en la bañera y tener sus cosas alrededor, etcétera, ¿no? Y ese otro artículo que recalcaba también que era un trozo de ciudad, ¿no? Es decir, era importante, creo que estas viviendas no serían las mismas si no fueran acompañadas por estas escuelas de guardería y escuela, ¿no? El parque de Manzana. Y nos hizo mucha gracia cuando Manuel de Salón Morales, en una clase que dio en nuestra escuela, en la SAP de Barcelona, presentó nuestro chaplán al lado de los chaplanes de Barcelona y de repente sacó esa imagen. ¿Recordáis la imagen que habíamos utilizado de ese proyecto Fetiche Nuestro? Estamos bien, o sea, colocado, ¿no? Junto a ese arquitecto. Como, ¿y por qué no vemos esto en el ensanche? Porque no podemos vivir de la manera del siglo XXI o siglo XX, ¿no? Con los estándares de ventilación que tenemos hoy en día, ¿no? Porque no podemos hacer eh, estos tipos de actuaciones, ¿no? En Barcelona. Pasó otro proyecto, muy brevemente,
y los voy a comparar un poquito. Están a continuación, este es un proyecto en Lérida, eh, un lugar más en el interior, que tiene un clima más extremo de oscilación térmica durante el mismo día. Eh, Buscamos esta organización otra vez un poco girasol, donde eliminamos una vivienda para que no siempre buscamos que la organización de las viviendas reciba el sol del día al menos una hora en el solsticio de invierno. Lo hacen todas menos esta, ¿no? Esta organización. Y después, al no ser viviendas para jóvenes, ya no sabíamos quién iba a vivir aquí y sospechábamos que mucha gente que trabaja en la recolecta de la fruta, pero tampoco sabíamos ese problema que tenemos los arquitectos cuando hacemos vivienda social, no conocemos el usuario, por lo tanto, ese afán de buscar más y más flexibilidad. Es una vivienda que si trazaríamos una diagonal en este sentido, lo veis que es reversible, es decir, el usuario puede elegir, ¿no? Entra por una pasarela, un espacio exterior, tiene otro aquí, una habitación que da a través de una corredera a una sala, lo mismo del otro lado, la cocina en medio, por lo tanto puede decidir dónde colocar la mesa de comer y dónde colocar estar. Entonces, cuando fuimos a visitar las viviendas, cada uno, según sus afinidades, prefería tener la mesa de comer de entrada o tenerla atrás. Comparando las plantas a la misma escala, obviamente esa vivienda es una vivienda de 2 dormitorios mucho más grande, pero que mantiene algunos elementos, ¿no? El deseo de un piso tan pequeño tener separado el lavamanos para que hunda un poco más, separar los espacios imaginando en vez de puerta, pues si es una persona que trabaja en casa, la posibilidad de que sea una extensión del despacho, etcétera. El mismo tipo de obsesión por dar, resolver el tema de la intimidad. Si aquí lo hacemos mediante balcones, aquí delante de esas puertas de entrada, y como hacía frío y el viento, ponemos estos difusores translúcidos de policarbonato, ¿no? Para proteger del viento y también de las vistas indiscretas, ¿no? Porque es un lugar que también esta factura muy ligera, utilizando materiales que brillan, que se animan solos, ¿no? Y la posibilidad también en un piso tan pequeño de poder totalmente cerrar el espacio en dos, que nos parecía que a veces cuando entrábamos los pisos, si alguien tiene el televisor, todo el mundo tiene que estar escuchando la serie. Y pues a veces no es el caso, uno quiere estar haciendo otra actividad y por lo tanto les procuramos, ¿no? Que tuvieran esta opción de tener dos vidas. El momento de la construcción, hoy se habla mucho de nuevas maneras de construir, lo habréis visto últimamente, ¿no? Buscando nuevos materiales, etcétera. En aquella época ya era importante construir rápido, ¿no? Y prefabricar. Las viviendas de Londres y Arren se montan con un mecanismo muy rápidamente y las viviendas de Pardiñas con placas alveolares con una gran luz que cubre completamente uh, ya este deseo de construir rápido. Y bueno, estas dos fachadas muy extravertidas, ¿no? Estas fachadas exteriores que invitan a un mundo donde puede haber encuentros, etcétera. Son propios de las productoras de pasarela. Otro proyecto que simplemente tengo 2 diapositivas para explicarlo es a continuación en Barcelona. Un proyecto donde también siempre se busca dar la máxima flexibilidad de uso a los usuarios, ¿no? Organizando los núcleos húmedos en la parte central y las salas sin uso propio, ¿no? Intercambiables en perímetro con ese gran balcón al sur o estos grandes balcones salientes al este, creando esta ciudad balcón, ¿no? Es decir, esto es un mismo piso,
estos son dos pisos separados. Cada piso tiene dos balcones para fomentar estos encuentros, ¿no? Y otra vez esta obsesión también por montar rápido, utilizando estos sistemas metálicos, una estructura prefabricada con placas alveolares y por delante la fachada sur, que es muy distinta con esos elementos metálicos. También hay una novedad que a parecer ahora es más al uso, el huerto urbano, ¿no? Donde ya aparece esta necesidad por un poco de biofilia en las viviendas. Después de la crisis, llegamos en ese momento en el cual no se hace vivienda y las primeras viviendas que ganamos el concurso, este reto de plantear alojamientos temporales, no sabe bien el ayuntamiento eso que es, pero es mucho más pequeño de una vivienda, con viviendas de alquiler. Las dos cosas juntas, ¿cómo las compartimos? Eh, son, hay, hay un deseo del ayuntamiento, incluso que nos pide que los alojamientos temporales que son una especie de habitación de hotel con un punto para cocinar muy pequeño, microondas, pero que luego tienen mucho espacio compartido de comedores, cocinas, etcétera. Son pequeñas habitaciones con grandes espacios comunes y las viviendas autosuficientes, ¿no? Están con ellas. Querían que fueran en plantas bajas y en las plantas altas proponer las viviendas. Como siempre, con temor a ser eliminados, mostramos lo poco discreto y lo poco ventilado que era esta organización, ¿no? De poner planta baja los alojamientos. Y los propusimos ordenados de vertical, con respecto a un poco la trama urbana que teníamos alrededor, para totalmente camuflar, es decir, que no tuvieran el estigma de ser alojamientos temporales. Esta fotografía de Adrià Gaula es muy reciente. Estamos en la zona más especulativa de Barcelona, cerca de las Glorias. Cuando actuamos aquí, el solar era virgen. Este edificio que es de Amazon, de Batiroch, no existía. Había unos almacenes. Ha habido un cambio muy tremendo. Por lo tanto, era el único edificio público en el barrio. Y por esto esta decisión de regalar a la ciudad todo lo que podíamos, estos espacios de planta baja. Aquí veis el emplazamiento en el norte de Poblenou, cerca de ese gran parque nuevo de Glorias. Veis un poco desdibujado porque toda esta zona está en plena efervescencia, ¿no? Constructiva. Y bueno, se ve nuestra organización otra vez recurrir a una trama mucho menos profunda que los 28 metros típicos del ensanche en aras de tener una mejor ventilación, ¿no? Y ese proyecto siempre lo explicamos con tres compromisos. Viene la forma bien dada de ese compromiso urbano en el cual queremos hacer ciudad porque ahora mismo no hay, simplemente hay despachos, hay sedes, ¿no? Y con esto ubicar todos los locales de uso público de los alojamientos en la planta baja y crear un pasaje que invita, ¿no? Y bueno, esta fragmentación, esta pequeña ciudad, esta pequeña fragmentación de la malla dentro de la malla más grande del ensanche permite tener esta riqueza de distintas escalas. La continuación del paso cebra entra directamente en este pasaje, ¿no? Que es la bienvenida de los alojamientos. El tratamiento, ¿no? Con distintos colores, con ese bloque en vertical que repite las propiedades, ¿no? de los solares vecinos, camufla, según nos parece, ¿no? La existencia de un edificio de equipamiento más grande. De hecho, aquí hay alguna acrobacia, pues
bloque en sus plantas altas se destina a los alojamientos, pero la entrada son de los pisos de alquiler. Por lo tanto, en la sección se produce un movimiento de intercambio y de visuales cruzadas, ¿no? Que luego por este puente van a acceder a sus viviendas. Era un poco un riesgo. No sabíamos qué iba a ocurrir, si iban a portar bien o no, y resulta ser un poco a la manera suiza, ¿no? La vigilancia tranquila. Alguien te mira, no hay un policía, pero si te acercas demasiado de salir un vecino, pues tiene ese efecto, ¿no? Del buen comportamiento. En ese caso, de los pisos de alquiler, porque los alojamientos temporales están tan bien llevados por un director muy convencido del Housing First que es el efecto es al revés, ¿no? La planta baja que aglutina todos los usos, aquí hay un gran pasaje y ahora se ha terminado, no existía, pero gracias a esto podemos ubicar todas las mercancías, todo ese tema de los edificios que tienen varios usos, pues esconder estos usos, centro, la lavandería, etcétera, los residuos, etcétera, en la entrada a ese gran pasaje con el comedor social, que también es el comedor de los alojamientos, una pequeña sala de estar para ellos donde les dan nociones de cómo preparar un currículum, etcétera, los ayudantes, los psicólogos que les ayudan, el director, y por aquí los pisos de alquiler se entran por aquí. Vemos estos momentos, hay un deseo de no cambiar el tipo de material ni las cualidades porque estamos en un programa u otro. Esto es la entrada de los alojamientos y esta es la entrada de las viviendas que se asoman al subir a este gran espacio. Por lo tanto, invita a un cierto decoro. Otra vez la entrada de las viviendas a través de pasarela, que tienen este pequeño entrante, esta puerta cálida de madera y esta ventana muy importante para poder ventilar, para tener la ventilación cruzada. Estos aquí, diríamos que hay más pasarelas que las necesarias, si comparamos con las versiones anteriores, que eran muy funcionales. Aquí hay pasarelas que, bueno, caben las bicicletas, veremos luego el uso que le dan en las fotografías que os mostraré, que es importante porque son zonas que no pertenecen a nadie y que se sienten libres de utilizar. Y la organización en planta tipo, en este caso, se basa totalmente en, otra vez, la búsqueda de la máxima iluminación natural, de horas solar, esto es mar y sur, ¿no? Entonces, todos los pisos son pasantes, tenemos esta profundidad, esa otra profundidad, pensamos que los alojamientos quizá en un futuro puedan ser viviendas también, y por lo tanto tenemos ese piso organizado con un jardín de invierno, que explicaré, que pueden ventilar norte-sur, y ese piso un poco especial que están en chaflán, ¿no? Y el resto son viviendas que son estos alojamientos que podría parecer actual, pero no. Están al norte porque es su zona de norte, porque por la mañana están en la sala de estar, que está en esta misma posición, ¿no? Siempre es un juego de equilibrio entre horas del día y uso. Aquí vemos, ¿no? Es la misma estructura, la misma, es decir, que los dos bloques podrían llegar a ser, tener el mismo uso. Los acabados, estos son alojamientos temporales, ¿no? Que tienen esta madera y ese hormigón. He visto que era muy importante para nosotros dar este lujo, que es tener 2,80 m libre, que es poco común, ¿no? Es decir, es como un cubo. Es algo que se nota cuando se entran estos pisos. Son 30 centímetros más que suele haber y era muy importante que tuvieran la misma sensación, ¿no? Espacial que los demás. Bueno, esa ventana, como no sabemos cómo lo van a usar, pues está a una altura que permite o dormir o trabajar, ¿no? Y mientras que las viviendas pues tenían esta gran cocina, ¿no? Central,
Y este espacio especial, bueno, como vimos, es que nos parecía que el solar tenía una ubicación en la ensanche tan fantástica para reproducir estos espacios que tanto le gustaba reproducir cuando vio los primeros patos de manzana por el interior, que podíamos reproducirlo e incluso si trabajásemos con ingenieros buenos, lo podían simular y podíamos saber realmente cuánto de bueno era útil para mejorar la sensación térmica de los pisos, ¿no? Entonces lo llamamos así, jardín de invierno, sin saber un poco su comportamiento. Eh, y después viene el compromiso energético. Yo digo, esto es cuando se va a invertir tanto dinero en un usuario tan vulnerable, pues es muy importante que la factura eléctrica sea lo más barata posible. Por lo tanto, no voy a explicar todos los dispositivos que se utilizan, pero la forma propia del edificio viene intentando buscar la posibilidad de poder disfrutar de la disipación nocturna, ¿no? Por esta corta profundidad, acortando la profundidad del bloque y añadiendo esto, el invierno. El funcionamiento de este espacio es que tiene un vidrio reculado, que tiene una protección solar en verano, con un vidrio simple, mal, que se calienta, un espacio de suelo muy duro que almacena ese calor y unas ventanas que se pueden abrir a la noche y dejar pasar este calor. En verano se cierra estas persianas, se abren las ventanas y se abren las ventanas que os mostré antes, ¿no? Cuando hubo la entrega de llaves. Les dimos también un dibujo para explicarles esto, con dibujos, ¿no? Qué hacer verano, qué hacer invierno, con un mango para abrir la ventana. No había excusa para no usar bien el edificio. Bueno, tuvimos ese ingeniero que nos lo simuló, ¿no? Y pudimos ver, ¿no? Vemos la temperatura exterior, la temperatura interior y la temperatura en esa cámara, ¿no? Así, un poco de colchón. Y son muy poquitos meses de uso de calefacción. Es muy eficaz, es un poco como explicamos su funcionamiento, invierno-verano, y un poco los resultados de esos ahorros nos sorprendieron, porque entonces no era lo que habíamos imaginado. Pensamos que eran jardín de invierno, pero resulta que eran más bien jardín de verano, ¿no? Es decir, que eran altamente eficientes para evitar poner aire acondicionado en verano. Y sí que en invierno lo eran, pero mucho menos. Y la factura eléctrica al final, pues del año son 4.520 para más de 47 viviendas y 20 alojamientos, contando menos de 100 euros al año por, eh, por usuario. Por lo tanto, era importante porque si no tienen los medios de capacitarse, ¿no? Y de utilizar bien su edificio. Y bueno, ese cuidado por definir los materiales, que no crease isla de calor, ¿no? Esa fachada ventilada que no se sobrecalentará y estas piezas ventiladas que además ventilan por su orificio, que es un diseño del arquitecto Yoito, que nos pareció magnífico. Y y trabajamos el suelo del jardín de invierno con los materiales muy resistentes para que pudiesen captar ese calor, y un poco la imagen final que nos parecía muy digna de las fachadas interiores del ensanche, de estas galerías con recursos muy simples como ese cambio de color en las persianas para crear algo de vibración. Y algunas imágenes que han surgido de un libro que se encarga el ayuntamiento de ir fotografiando varias promociones de vivienda en Barcelona, donde se ve la gente que va colonizando aquí, en ese caso con pájaros, ¿no? O este señor con una bicicleta estática,
o ese padre que le encanta cocinar y que yo tenía curiosidad porque hacía en el jardín interno, tenía unos pájaros y un perro. Bueno, no me lo había imaginado, ¿no? O esta señora que simplemente era su lugar de relax, ¿no? Era una zona que no tenía nombre y cualquier persona podía ser lo que quisiera. Eh, Pasaré al programa de residencia de gente mayor. Este tema de bienestar, cuidado centrado en la persona es. ¿Cuál sería al revés? Sería el cuidado pensando en el cuidador, ¿no? En un horario, ¿no? Si quieres ir al gimnasio, de tal a tal hora. Ahora tienes que comer lo que quieras de luchar, ¿no? Es decir, hay una reversión ahora en el mundo, ¿no? Y el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, que es el de nuestro aeropuerto, se adoptó esta doctrina y, bueno, nos pidió después de la pandemia, justo después, hacer una residencia para gente mayor basada en la persona con unidades de convivencia de máximo 9 personas, 9 comunidades. Bueno, entonces el concepto de trabajar en una residencia grande que se pudiera fraccionar en temas y se la pandemia. Como siempre, el problema, la búsqueda del sol, la búsqueda de muchas habitaciones que quieren tener su fachada, pues es de estas operaciones que vamos haciendo para ganarle metros lineales de fachada. Que esta organización, con ese lema de una habitación propia, ¿no? Donde este rectángulo sería una unidad de convivencia, ¿no? Colocadas en concatenación de aquella manera, tres en raya, pero de manera muy estratégica, ubicando las salas de estar común siempre en el sur. Era un mandamiento que tenía muy claro en el tiempo. Y esa organización en una plaza, evitando un pasillo. Solar, en Prat, se ubica en un Sánchez muy cerca del aeropuerto. Podéis ver en terrenos robados a las tierras agrícolas. Eran agrícolas, siguen siendo agrícolas. A partir de aquí se cultiva la alcachofa, que tiene denominación de origen, ¿no? Y queríamos, esto era muy importante para nosotros, el hecho de plantear una residencia en un solar que tenía abundancia también de suelo fértil. Em, lo que yo he mostrado antes no se llega tan rápidamente a esta solución de, vamos a hacer esto, sino que, bueno, pues primero se hace un claustro. Ay, pues seguro que estamos, bueno, de todas estas concatenación hasta el momento en que vemos que hay una estrategia que nos funciona bien, es para el máximo número de personas dar esa buena orientación. Entonces, la planta baja, ya vemos la volumetría, son estas unidades. La planta baja tiene también un centro de día, sí, tocando la calle y una gran recepción con servicios, podología, talleres, psicomotricidad, etcétera. Y una primera unidad que está en la planta baja, con un jardín romántico, un huerto y un jardín para tai chi, sitios más al norte. Em, También hay un volumen más bajo en la cubierta que permite que las personas que no puedan caminar o que estén en silla de ruedas, que es el caso de muchas personas, que no bien, puedan cultivar en mesas en esa cubierta que es más baja. Esa manera de fragmentar tanto el programa en unidades más pequeñas, de 15 personas, también los volúmenes, desplazarlos hace que no se está entrando en un bloque enorme de residencia, si bien hay 150 residentes, es mucho más doméstico, ¿no? Por ese jardín. No imaginábamos los encuentros con los familiares, ¿no? En estos jardines. Y a nivel de las plantas, pues había este deseo, aparte de la iluminación, era muy importante la ventilación, ¿no? Siempre intentar que después de un pasillo, si es que lo hay una vista, ¿no? Nunca tener esta sensación de estar encerrados en un edificio.
Y esta última planta que en su parte central pues sirve de gran sala para actividades al aire libre y de huertos urbanos, ¿no? Explicando un poco mejor estas son habitaciones que tienen baños geriátricos, servicios, habitaciones dobles, una sala de estar, una sala de comer. En esta sala les traen comida de la cocina en planta baja, pero tienen esta cosa que llaman cocina terapéutica para los que quieren cocinar. No todo el mundo quiere que les hagan comida. Entonces, siempre ese tema de dejar la elección. Si tú quieres, puedes hacer en las salas de visita. La habitación que permite almacenar bueno, cada persona trae sus muebles, pero si quisimos asegurar que colocasen bien, que pudiesen hacer estas actividades, como escribir. Entonces sí que amueblamos la pared con una zona para plantar, una zona para escribir justo delante de la ventana y una parte ciega para almacenar cuerdos, una maqueta de una unidad de convivencia, hay 9. Estas grandes fachadas azul, muy generosas, y imágenes de este espacio central intentando utilizar materiales muy duraderos que no tuviera tiempo determinado. Algunas fotos de la recepción que no está terminado, pero tenemos el uso de madera o ese ladrillo que tiene un brillo bonito. Y se trabajó sobre la fachada, que se empezó a arreglar con esta jardinera, ¿no? Ese balcón abierto y esta mesa de trabajo. Y siempre nos gusta explicar los proyectos en su conjunto, cómo trabajan para ser sostenibles. Realmente la forma del edificio viene generada por estas orientaciones solares, esta medida de comunidad de convivencia, pero también el hecho de que estamos en el Prat, muy cerca del mar, tenemos terreno freático muy cerca, permitía que se pudiera utilizar la hidrotermia para simplemente en la losa que tenemos en el suelo, que está tocando el freático, estuviera a una temperatura constante, ¿no? De 16 grados, y eso es una fuente de energía que usamos, que hace que tenemos que usar menos de aerotermia, ¿no? El Ayuntamiento del Prat de Llobregat es muy exigente a nivel energético y bueno, nadie había hecho esto hasta ahora en esta. Yo diría que en España no lo habíamos visto, hay mucha reticencia y al final, bueno, pues lo conseguimos. Y terminaría por este edificio que sí está construido, pero sí que me parecía más redondo terminar con un edificio terminado. Bueno, es este edificio triangular, que no sea un capricho nuestro, simplemente, como decía al principio, los solares de concurso son los que no encuentran mucho atractivo, ¿no? Y por lo tanto, pues teníamos que lidiar con cómo acomodar 72 viviendas en un solar con medidas muy difíciles de racionalizar, ¿no? Y esta es la planta que conseguimos obtener, que es bastante regular, dejando simplemente las imperfecciones, los ángulos en los balcones volados, ¿no? Evitando poner pilares, tener estos pisos en hierro, que así que al final conseguimos que todos los pisos sean en esquina, ¿no? Esto que os decía, el primer piso debe siempre ser de la esquina, pero aquí son todos en esquina. A través de la historia de cómo llegamos aquí, pues es a través de la prueba y error. Primero intentar ¿no? cerrar el círculo, colisiones en la esquina, pisos demasiado distintos, problemas de privacidad. Ordenamos aquí, siempre nos acaban de resolver, ¿no? Hasta que descubrimos que podíamos, si bien no podíamos decidir las aristas en las calles,
podíamos decidir dónde hacemos los cortes. Estos cortes son perfectamente norte-sur, lo cual nos permite que a lo largo del día el sol pueda llegar de distintas orientaciones al mismo piso. Estamos en esta zona, reconocéis Montjuïc, los Juegos Olímpicos de Barcelona, tenemos el puerto, la Ronda y ese gran barrio que se llama la Marina del Prat Vermell, que era el lugar donde antiguamente su nombre viene de los Marina de los Prados Rojos, donde la industria textil se tenía de rojo y por lo tanto el suelo quedó marcado con ese color rojo. Es una zona donde ya se está intentando hacer vivienda en Barcelona y por lo tanto es un suelo muy contaminado. Está cerca del puerto, que en su punto de atracción está muy cerca del centro, de la Rambla, Colón, aquí, y se está haciendo un metro que va de Plaza España debajo de Montjuïc, ¿no? Para ocasión, para esto. Puede abastecerse de frío por la red del puerto, como cual tiene muchas ventajas, pero es inhóspito. Y tuvimos la curiosidad de poner la traza de nuestro edificio sobre lo que antes había existido, ¿no? Que era un lugar de casas baratas para los trabajadores de la comunidad textil. Descubrir que en realidad nuestro edificio estaba pisando unas viviendas muy pequeñitas entre medianeras y que era bonito intentar reproducir esto, ¿no? Y esta es la visión que hoy tenemos, la mayoría de los solares. Esta futuro 2024, si traería la 2025, tendríamos un gran parque. Está en plena efervescencia, ¿no? Ese barrio que más se está construyendo, como siempre, mucho más privado que público, pero con toda la reforma la reconversión del suelo, el 10% del suelo queda regalado al ayuntamiento para hacer estas promociones públicas. Ahí tenemos nuestra intervención. Eso también son proyectos de vivienda, eso son cooperativas. Aquí ahora hay un bloque también construido de vivienda pública y un poco la explicación un poco simplificada de cómo se conseguía estos pisos todos en esquinas, ¿no? Con estas ventilaciones cruzadas todos y esta iluminación natural, abriendo siempre las escuelas, ¿no? Pensar un modelo de construirlo muy, a pesar de que era muy irracional y que todas las viviendas son diferentes, se pudo buscar un sistema constructivo muy racional, ¿no? Alineando todo en vertical, los paños de vidrio, los paños practicados, ¿no? Y conseguir especie estos son los paneles de concurso y ahí es donde nos imaginábamos el Alain Delon, ¿no? Que acaba de matar a su amigo y ahí está en este piso que parece de alto standing, tiene un techo alto, tiene la vista sobre Montjuïc, ¿no? Tiene profusiones de espacios exteriores, que es una constante. ¿No? Y bueno, ese ejercicio que hacemos siempre de buscar cómo puede barrer el sol durante todas las horas del día al máximo número de pisos, ¿no? Haciendo estos cortes. Y también cómo todos los pisos pueden tener la ventilación natural a través de las salas comunes, salas privadas. Aunque parezcan muy diferentes, que lo son, dos tipologías diferentes, tienen puntos en común. Tienen todos un balcón en la esquina, dan a dos calles, el pasaje o la calle. Tienen un patio, un espacio exterior funcional para el lavado de la ropa, las verduras, etcétera. Pero muy importante porque cuando vamos a ver los pisos siempre nos reciben y tenemos el tendedero en la sala de estar. Entonces, apartar estas, ¿no? Darles el lujo de tengo un balcón, lo puedo utilizar. Y aquí guardo, almaceno mis cosas. La cocina, que casi todas son iguales, hay alguna distinta, pues, en la esquina.
que permite que haya dos personas trabajando. También son pisos donde la gente no tiene muebles cuando se traslada. Y el hecho de hacer mucho mueble, ¿no? Tener esta isla, pues en algunos casos, como lo veremos en la foto, la gente puede prescindir de comprar muebles. De hecho, normalmente son muy vulnerables y no tienen muebles al principio. Va bien que tengan un mínimo de equipamiento. Bueno, estas visiones del proyecto, ¿no? Que intentaba crear ciudad en este amasijo que se estaba transformando, ¿no? Esta parte industrial muy fría. Bueno, pues esos pasajes que de hecho son unos espacios por el cual uno entra en su piso, entra por el pasaje, no por la calle, y también según qué ángulo se coge, pues si se ve desde lejos, marca un hito, en el barrio es rojo, tiene esta sensación de telares, ¿no? Es corrugado, intenta recordar la memoria de lo que era el Prat Vermell, a pesar, como os decía, de la idiosincrasia de la planta, es muy lógico en su construcción, ¿no? Tiene estos paneles muy grandes de doble planta de, de GRC, de hormigón muy ligero, grueso, ¿no? Y que viene marcado por estas crenellaciones que van montando por el exterior y después se completa por el interior, muy fácil de construir. Obviamente hacemos pruebas en Zaragoza de estos diferentes moldes y colores, ¿no? Y se transportan a la obra de aquella manera. Otro elemento de interés que os comentaba antes es la proximidad, que puede ser como el borde desagradable al cuerpo, que tiene una red de biomasa de calor-frío, lo cual nos permite, a través de la galería, no tenemos sótano, es un solar contaminado. Ponemos, en cambio, clasificamiento para bicicletas equivalentes. Y tenemos estas galerías que nos permiten traer esos tubos de agua caliente fría, lo cual libera totalmente nuestras cubiertas que podemos dedicar a placas solares y verlo, ¿no? También con el sistema constructivo de hormigón para permitir estos grandes vuelos y no tener pilares en la esquina. Y acomodarse estas geometrías cambiantes que no podríamos hacer con madera. Usamos estas burbujas de plástico para aligerar un 25% el volumen del hormigón. Algo que también eran reticentes, es algo que se ha utilizado mucho en la vivienda privada o muchísimo en Sudamérica. Y bueno, ya llevamos creo que 2 proyectos con este sistema. La versión final del proyecto ejecutivo difiere simplemente, es la misma en esencia, simplemente que se ha reformulado el piso definitivamente el piso de la esquina es un triángulo, come aparte, se organiza con una cocina puente y unas habitaciones que rotan alrededor de un baño. Igualmente pasa por el piso final, ¿no? Que si os fijáis, todas las habitaciones son rectangulares, todas muy racionales y siempre se deja la fantasía en los espacios de circulaciones o los espacios estancos. Si hacemos una vista de cerca de estas, son muy parecidas, pero ninguna es igual, ¿no? Hay unas de un solo dormitorio, esta que es muy distinta, la típica que tiene la cocina con un loft, la que lo tiene metido dentro, ¿no? Y esta voluntad por también, como decía al principio, no generar columnas donde no sabes colocar la cama porque hay un pilar o hay un radiador. Bueno, tener no pilares, sino muros muy estrechos que no generen bultos, ¿no? En las paredes siempre y dejar libre la esquina. Dejar el hormigón visto es las mismas salas, pero terminadas con esta zona, ¿no? de comedor que ya lleva el equipamiento para cocinar, la galería de las verduras
y la del disfrute. El mínimo, un esfuerzo para que las instalaciones no poner ningún falso techo, siempre ganar más altura, tener un techo de hormigón eh, que pueda transpirar, ¿no? Que no me pela la pintura al cabo de unos años por humedad, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es una vista de algunos pisos. Es la tipología más típica, con estas que son pasantes de la zona central. El cuidado con también cómo se cuida la galería exterior, siempre va a dar al usuario la libertad de, bueno, plegar los vidrios o plegarlo del todo, ¿no? Para tener una vista despejada. Eh, y nos permite que en todas las orientaciones que son distintas, como pueden bifurcar, pueden oscilar, pues es bueno para, sirve para todas las orientaciones. Ese piso desde de aquí por dentro, este piso curioso en el cual se accede a través de ese puente, ¿no? Con esta cocina, con una gran franja vidriada, ¿no? Que da hacia el exterior y en este caso una multitud de balcones más pequeños, ¿no? Ajustados, esto la sensación de entrar en estos pisos muy luminosos. Y ese piso final también que crea estas zonas más anchas que un pasillo normal, pero tampoco una sala, ¿no? Crea pequeñas zonas informales de juego para los niños en este caso. Y la posibilidad, como te explicaba, ¿no? De utilizar estos balcones como si quiera, encerrándose, dándose privacidad o abriéndoles del todo. También fomentar la circulación a través de las escaleras y no de los ascensores, haciéndolos muy luminosos, ¿no? Y atractivos para que como la gente coja el primer tramo, luego van haciendo amigos. Y ese tema de acceder mediante un pasaje, ¿no? Que sí que crea comunidad. Aquí vemos la foto hecha al mediodía, como el sol entra en este pasaje en un momento muy clave, ¿no? Las plazas de bicicleta, ¿no? Es una normativa en Barcelona que podemos eximir, nos eximen de hacer excavar un sótano cuando tenemos una certificación energética A, estamos cerca de un metro y ponemos plazas equivalentes de un medio alternativo, en este caso la bicicleta. Ese momento en el cual el sol acaba de girar, ¿no? Estaba en la fachada sur y ahora acaba de atravesar la manzana. Y bueno, también un cuidado espectacular por parte del ayuntamiento por hacer estos espacios de drenaje muy sostenible, ¿no? Estos grandes hoyos de vegetación muy, en lugares muy inhóspitos, pero la organización es muy bonita. Y punto final, lo que desde lejos se ve y ayuda a orientar a la gente, me dicen que se referencian al barrio en respecto a este edificio, que es ahora, hoy en día, que todo es blanco o negro, ¿no? Llama mucho la atención. Y termino con dos videos. Uno, este proyecto lo hicimos con José Pillás, y yo creo que sí que ya podemos trabajar en equipo con el hecho de poder prescindir de máquinas en la cubierta, sí que tenemos espacio para hacer 2 de las 5 cubiertas verdes, la utilización de estos burbujas, ¿no? Para pisar los grandes paneles de prefabricado. Y estas escaleras, ahora entramos en cada uno de los diferentes pisos. Tenemos las rondas muy cerca y la proximidad al puerto.
Y la última como vídeo fue un poco una sorpresa, porque estas cosas no se anuncian, pero los amigos empiezan a comentarte, ¿no? Que, bueno, han decidido llevar al presidente a ver estas viviendas en Barcelona. Esta gente era gente que ha vivido ese daño desde Puebla, ¿no? Sí, el alcalde de Barcelona. Ahora le dicen verano, Peña Castilla, ¿no? Y le dicen no, Valentina Molina. Y les dice que faltan muebles. Claro, porque un poco feo y estoy visto. Bueno, ahora suben a la cubierta. Estos son otras viviendas, ¿no? En la cubierta se ve, bueno, ya veis que es una zona de muchísima construcción. Como siempre les enseñan a los políticos las placas solares, una fascinación. Todos los pisos que estamos viendo son de protección oficial en este entorno. Estos también. Estos no. Bueno, pues con esto es todo. Gracias. ¿Preguntas? Muy bien. Pues efectivamente estás invitando a hacer preguntas. Yo me arranco. Las viviendas estas, o estos edificios con esas viviendas, esta última, son recientes. Las más... 2023, sí. 2023. ¿Qué aceptación tiene entre los usuarios? Sí, nosotros. Todas las que son, no son tan antiguos. No hablamos de 20 años y medio. Nos obliga el cliente, como arquitectos, a hacer informes al cabo de 6 meses y al cabo de un año, visitando los pisos. Primero uno de y las otras hablando con el usuario para descubrir sus sugerencias. No puedo hablar de los alojamientos de Londres y Herrero, que son estos tan bonitos para jóvenes. No he querido sacar esto hoy aquí, pero no están utilizadas. Es decir, todo el edificio tiene una sentencia del derivó. Nos ha derivado porque se han hecho viviendas para jóvenes, que eran las primeras, en una zona que tenía calificación de equivalente. Después de esta, 2001. En el 2002 ya se aprueba que la tipología de viviendas para jóvenes pueda existir en viviendas en solar de equipamiento. Y por lo tanto, si se quedaría bajo, se podría volver a construir y por esto no se ha. La guardería, todo está en uso y vamos a empezar pronto la reconversión de las viviendas en instituto. Es decir, la franja de edad que nos faltaba, ahora será instituto combinado con los secundarios. Por esto hemos podido conservar 6 o 7 viviendas, ¿no?, que damos al uso de los profesores. Pero bueno, una lástima, pero estos temas más políticos que otra cuestión, por esto no es acá, porque siempre genera muchas dudas muy preguntas. El otro proyecto que mostré que tenía ese color verde en Lérida, resultó, siempre tenemos sorpresas. La mayoría de los usuarios son árabes, están encantados con el color verde. Pues allá todos. Es su cultura. Sí. Pero me hicieron un comentario de por qué tenemos esta predilección por este material galvanizado. Y es por ese comentario que ya no hemos vuelto a utilizar ese material galvanizado, que es como de cárcel.
Está bautizado este edificio como la lata de sardinas por la gente de Mérida que lo ve desde fuera, porque tienen una manera de construir más masa y este es muy ligero, con estas piezas onduladas que se van girando para crear reflejo. Y muchas veces cuando hacíamos la obra tenían curiosidad los obreros y venían a visitarlas y se sorprendían de lo luminoso que era, ¿no? Pero tenían un prejuicio contra las latas artificiales. Y por eso las viviendas que mostré, por los balcones, mostré dos imágenes. De ahí viene el color tierra, el balcón cálido de madera, ¿no? Esta obsesión por usar materiales más amables. En las viviendas de Tanger, habéis visto las fotografías, el ayuntamiento se preocupa por saber qué pasa con mis viviendas. Es el promotor. Sí, el Ayuntamiento de Barcelona, la Municipal del Habitatge de Barcelona, encarga varias fotografías a diferentes fotógrafos de los interiores, de los exteriores, con entrevistas. Y aquí la acogida es muy buena porque la gente socializa mucho, aprecian pequeños detalles como los umbrales. El jardín de invierno les encantó en la época de la pandemia, porque era la ideal para hacer aquello nuevo. Y los alojamientos temporales no hay manera de que se marchen de allá. Es decir, que se había establecido un periodo de 1 año y medio máximo, 3 meses a 1 año y medio de ayudados, pero ya no quieren marchar. Además, están en el centro de Barcelona, precios, ¿no? Luego tiene a cada mediodía llega gente, muchos indigentes llegan con sus carritos de la compra y sus metales, se ordenan, se lavan las manos, van al comedor y se comen, ¿no? Era bien necesitado y está muy bien llevado. Eh, Diría que se portan mejor los alojamientos, ¿no? Que la gente de las viviendas que tienen tendencia a no querer limpiar pues, los espacios públicos, que los otros tienen más este sentido de comunidad. En las viviendas que fue a ver el presidente, también tuve que ir yo. Allí hay una mezcla muy diferente de gente, ¿no? Es decir, el ayuntamiento hace una lotería, pero tiene unas priorizaciones. Tenemos, ellos tienen muy claro, ¿no? Hay un 15% de realojo de la y aquí, esas medianeras, mujeres maltratadas, familias en riesgo de exclusión, familias que se quieren repatriar. Familiares. Bueno, pues todo esto hace que no es una masa homogénea y son gentes que no se suelen conocer. Cuando visite los edificios, note que no son tan sumamente vulnerables que no suelen tener bueno, cajas, bolsas que están agradecidos, porque es casi fantástico. Y no, en realidad del mundo. Entonces, mi sensación de hedonismo aquí es total. Realmente agradeces de que sean ellos que pueden explicar. Si hablas de mobiliario, que escasea, que no tienen, porque las fotos que has puesto de la Marina Vermell, donde la referencia va al color rojo. Bueno, los de muebles de la fotografía son... ¿Están puestos, esos muebles están para hacer la foto Sí. o se incorporaron? No, son muebles que he puesto nosotros para hacer la foto. Tengo fotografías de estos pisos, de cómo los amueblan. Los murmullos de parece.
cosas un poco íntimas, no hay muchos musulmanes, también o sea, pero sería algo que podría incorporar las fotografías para, eh, para este tipo. Sí, porque las carpinterías están lacadas en rojo, por supuesto las fachadas, como he recalcado, tal, y bueno, me llamaba la atención las sillas que estaban tapizadas, porque eran Y ya. de rojo, estaban rojo. Sí, sí, es decir, hay todo tipo, hay los que no tienen nuevos y los que han heredado, prestado unos muebles de dimensiones colosales, ¿no? Que no saben muy bien. No, 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 Y algunos que pero apuntado hay dos. Sí, debería añadir estas fotografías. Sería bonito. Bien, bien. Bueno, ¿y los precios de construcción? Ah, esto. No, estimando, no al céntimo. No, pero me parece que son 250 € un metro cuadrado. Sí. Bueno, no me voy a explicar con esto. Bueno, ¿alguna consulta, preguntas? ¿Y cómo se entran en presupuesto esos tipos de acabados? Porque, como a veces, o sea, yo veo un tipo de acabados, los sistemas constructivos, que son bastante innovadores, las terminaciones y demás. Y pues entra en presupuesto, de verdad, todo eso. Bueno, es el precio que es lo que nos ha salido al final, ¿no? ¿Cómo jugáis con ese equilibrio? Hay grupos, por ejemplo, que es cierto que se hace muy rápidamente la, ¿no? Estos paneles, porque tienen una altura. eh, Todo aluminio. No hay puntas extrañas, como exteriores, muy fácil separar por gremio. Eh, es caro el corrugado, pero lo tenemos solo en el perímetro, lo hemos explicado en la parte central, como si fuera ropa interior, es liso. Hay unas ciertas compensaciones para dejarlo robusto por el exterior y lo liso por dentro para que también por la luz, que esto es mucho más barato. Lo mismo con las ventanas ruederas, que se pueden pegar, no se pueden pegar todas. Hay algunas fijas, entonces ha habido un ejercicio de queremos conseguir darles esta prestación, no podemos pagar que todas sean pegadas. Entonces, de manera estratégica, dejando siempre las esquinas que se puedan abrir, pero quizá de algunos fijos en los inicios, ¿no? Para permitir que se puedan orientar, pero que puedan pagarlos, ¿no? Suelos muy de nada, y ese sistema vivo de contexto hace que se pusieron los no hay escalación, porque ante las contaminadas no hay aparcamiento de no va a ser sin estas bicicletas. Para el lado aquí también, y también me imaginas porque tenemos distribuir el clima, los tubos, es rojo, es vistoso, pero no es más caro porque tiene estos pequeños trucos para ¿Una consulta más? Bueno, pues Judith, excelente. Se nota resultados óptimos de trabajo concienzudo. Sí, sí. No solo en la exposición, sino lo que se ha visto ahí de soluciones, de las soluciones. Hace tiempo que no explicamos vivienda. De hecho, nunca salimos a explicar estas viviendas. Y es un ejercicio un poco difícil de hablar de obra con tanta
las cifras, ¿no? Pues, muchísimo, bueno, estar equivocadas, pues. Muy bien, pues culminamos el trimestre, porque os recuerdo que en diciembre no podemos competir con festejos varios y reanudamos en enero. Si no he mirado mal el calendario, el jueves 29 de enero sería la próxima fecha. Confiamos que podamos vernos. Estaremos atentos. Si las circunstancias y los medios nos acompañan a todos, pues nada, buenas noches.